días, querida Manuela. Buenos días, Marce. Bienvenida a las cápsulas investigativas de Biodemos. Muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto. Manuela, tú eres psicóloga por la Universidad de Chile. Así es. Y magíster y doctora en sociología por la New School for Social Research de Nueva York. Uh-huh. Si pudiéramos, considerando eso, ¿no?, pensar en tu formación y hasta el día de hoy, instancias que te han parecido a ti importantes y relevantes y sobre todo marcadoras en esto de llegar a convertirte en investigadora. Marce, qué pregunta. Es difícil la pregunta porque es como hacer un recorrido de varios años. Lo que sí yo diría es que yo creo que desde muy temprano, como todavía estando en la universidad, supe que la investigación me gustaba mucho y que era algo en lo que me veía. Uh-huh. Quizás me veía más en eso que en un espacio como más profesional estudiando psicología. Y creo que una de las cosas que fue muy marcadora fue mi primera experiencia profesional como psicóloga comunitaria en un centro que en ese entonces se llamaba Centro de Violencia Intrafamiliar en la Municipalidad de Colina, con población de muy, muy bajos recursos, donde con las herramientas que uno tiene al salir de la universidad intentábamos en ese centro como hacer algo. Era un equipo multidisciplinario, había un abogado, había una trabajadora social, en fin, pero donde vi que era muy complicado, al menos en ese momento de mi vida, hacer algo. Como que sentía que los avances eran así muy, muy marginales. Y en ese momento tuve una posibilidad de trabajar en Flaxo, uh-huh, en investigación, que además combinaba el tema comunitario, y para mí fue como esto es un antes y un después. Sobre todo yo creo que por la comunidad de investigadoras e investigadores que conocí, algunos de ellos de hecho hoy son parte de Biodemos, la Ale Luneque estaba ahí, y donde me di cuenta que había una conversación como en un nivel conceptual de cómo tratar de entender las cosas quizás más microscópicas que estaban pasando, en la que yo sentía que me faltaban todavía herramientas. Uh-huh. Y yo creo que ese es un momento súper importante, como esa comunidad, ese diálogo que teníamos permanente y entender que la formación profesional es muy importante, pero que me faltaban como vocabulario para conversar como apropiadamente. Y es de ahí que como que decidí continuar mi formación de posgrado. Uh-huh. Eso yo diría que es como un momento importante, y quizás luego el otro momento de llegar a hacer el máster y luego el doctorado y conocer una comunidad de investigadoras e investigadores increíble, uh-huh, que si yo miro para atrás ahora, de todas maneras marca así un momento de como punto de inflexión en mi vida, yo diría, no en mi trayectoria como de investigadora, sino que en mi biografía, uh-huh, uh-huh, de estar en otro lugar, de sentir que uno no tenía los mismos privilegios, de conocer a una comunidad muy internacional, poco estadounidense. De hecho era curioso eso, tenía compañeras de Turquía, de Europa, de muchas compañeras y compañeros de América Latina, y que ahí también había una conversación común y habían temas que nos atravesaban y qué sé yo. Yo diría que esos dos momentos, uh-huh, como me reafirman que es como el lugar hacia donde me gustaría como dirigirme. Uh-huh. Y cuando relatas esto, hablas de estas comunidades, ¿no?, investigadores, investigadores, y podrías pensar en personas o instancias, a veces se suele llamar maestras, maestros o pares incluso, que también son marcadores o marcadoras de nuestras trayectorias. Sí, de todas maneras, yo creo que hay varias mujeres, eso es muy lindo, me gusta como mirar hacia atrás, y mis mentoras, uh-huh, son todas mujeres, y en general yo he trabajado mis jefaturas, las coordinaciones, siempre han sido mujeres, y eso ha sido muy bueno en mi experiencia.
Y hay varias de ellas que para mí son súper fundamentales desde antes del viaje, como yo le suelo llamar, del doctorado, que fueron delineando ahí como el camino. Algunas son personas relativamente contemporáneas. Ahí rescato el trabajo de María José Reyes, que conocí también muy temprano en mi primera experiencia como de investigación, estando en la universidad todavía, en un proyecto Fondesit. Carolina Aguilera también, como personas que también son muy cercanas, con las que sigo conversando, construyendo conocimiento. Y después hay dos personas que fui conociendo en esa trayectoria, que es la Daniela Jara y Katherine Haidt. Y ellas, yo creo que es como una forma de hacer academia que para mí fue muy importante conocer, como muy centrada en la formación, en la mentoría, en como una mirada muy empática de quien investiga y por supuesto de los investigadores, o sea, los investigados quiero decir. Y bueno, por cierto, los temas, que todas estas mujeres, yo diría que no casualmente investigan temas que para mí han sido centrales, que eso quizás no lo pongo como sobre la mesa ahora, pero son temas que cruzan biografía, política, la vida de nuestro país y que también han marcado como muy desde el centro la motivación por investigar, principalmente las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y todos los efectos que eso ha significado para Chile en diferentes dimensiones y en diferentes grupos y comunidades. Y vámonos a esos temas, Manuela. ¿Cuáles son los temas dentro de ese ámbito, ¿no? Violación a los derechos humanos y sus consecuencias, ¿no? Que a ti particularmente te han interesado o que en tu trayectoria has tenido la ocasión de interrogar, de explorar? Sí, es muy entrete responder esa pregunta ahora porque yo creo que yo no sé, hace 5 meses atrás quizás no tenía la claridad y hace poco tuve como un momento de iluminación, de investigación y que fue muy bonito, de darme cuenta que va a ser como medio reiterativo, pero como el lugar del lugar o el rol o el papel de los lugares, de los espacios, en cómo como sociedad enfrentamos nuestros conflictos, nos conflictuamos, nos tensionamos y a veces intentamos resolver eso y a veces no. Creo que ha sido muy importante en este problema. Entonces parto investigando lugares de memoria desde muy, así primera experiencia de investigación en la universidad, y de ahí desde diferentes ángulos los lugares han atravesado la agenda de investigación, como el reconocer que el espacio tiene un lugar protagónico en quienes hoy somos como comunidades. Creo que eso ha sido muy clave y he ido descubriendo que eso uno lo puede vincular con temas de derechos humanos, que es por donde parte el interés, ¿cierto? Y ahí también recojo como experiencias biográficas, familiares, que han sido súper importantes también, que las veo como con más claridad ahora que soy más grande. Pero después se van sumando como otras temáticas que no necesariamente están vinculadas con la violación a los derechos humanos, sino que, por ejemplo, con reclamos que tienen que ver con los efectos de la colonización o incluso de Chile y su formación como Estado nacional, y más recientemente con la llegada del narcotráfico a muchas comunidades, donde todos esos fenómenos uno los puede mirar, claro, sin el prisma de los lugares, pero cuando uno incluye eso en esa combinación, es como que se abriera un espacio de investigación que creo que ha sido muy fundamental. Y yo estoy convencida de como que hay que seguir ahí ¿Y actualmente cuáles son tus temas que te tienen intrigada? Bueno, sigo, o sea, por lo mismo como que sigo muy concentrada en entender cómo
el espacio puede modificar y conflictuar especialmente a las comunidades. Y estoy mirando como dos temas, uno que quizás es más de larga data, que es como más claro en la trayectoria, y otro que es más nuevo, pero que se cruza también con eso. Uno es la intervención o la vandalización de memoriales que se han construido a lo largo de todo Chile para honrar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en dictadura, pero también lugares que han sido recuperados por comunidades para recordar resistencia, otro tipo de luchas, en fin. Pero el foco está puesto en la agresión que han sufrido muy recientemente esos lugares, especialmente desde el 2018 en adelante. Eso por una parte. Y luego un proyecto con el cual estamos empezando ahora y que me alegra mucho el equipo que se ha conformado, pero también me pone algo nerviosa porque es un tema un poco nuevo y yo creo que bastante complicado, es el cambio que se vive en los barrios con la llegada del narcotráfico y asociado a eso de la narcocultura. Cómo se va transformando el uso de los espacios públicos, cómo hay nuevos reclamos, cómo hay nuevas tensiones que parecieran ser como muy quizás banales a veces o triviales, pero si uno entra un poquito más uno se da cuenta que cruza identidades, como el ADN de las comunidades. Y ahí también se cruza con temas de memoria quizás de más largo plazo, de memoria relacionada con temas de derechos humanos y todo eso. ¿Y por qué, Manu, crees que investigas esto que investigas? Ay, ¿por qué creo que investigo lo que investigo? Bueno, yo creo que no es... hay algo ahí con los sujetos, comillas, con quienes investigamos, con quienes construimos investigación, que yo creo que está súper en el centro. Mencionaba el tema de la dictadura como algo muy presente como en mis preocupaciones desde muy temprana edad. Y creo que las comunidades que han construido todos esos espacios, la fuerza que se ha puesto, las frustraciones, como la constancia, es algo que como que emociona al mismo tiempo, y que valoro mucho y que me interesa como seguir entendiendo. Eso yo creo que es una de las motivaciones del por qué. Y poder como buscar formas de investigar eso, ponerlo en la agenda pública, tratar de que hablemos más de ciertos temas que a veces, porque ha pasado el tiempo, o porque tenemos que mirar al futuro, dejamos como de poner en el centro de la conversación, me parece hoy día como mucho más claro. Y en el caso de este nuevo proyecto, está también como el lugar de esas comunidades que habitan esos territorios, que hoy se ven como transformados, afectados y que muchas veces se entienden como con una lupa de criminalización y de estigmatización, y que creo que es importante buscar formas de entender lo que está pasando ahí, o sea, como no dejar que la idea de que hay que atacar la violencia y enfrentarla, venga de donde venga, que no nuble nuestra posibilidad de investigar lo que está realmente pasando en esas comunidades. Eso creo que es algo que me motiva y que he encontrado ahí como equipos de investigación muy ricos, que hacen que esa agenda como que siga avanzando, como esa cuestión colectiva también. Yo creo que es otra de las motivaciones. En el fondo uno no investiga nunca sola. Y eso quizás al comienzo de las trayectorias es menos evidente, pero yo creo que a estas alturas es como que uno habla y como que veo a muchas personas a mi alrededor como caminando el camino conmigo. Personas, muchas que están en Biodemos también, eso es muy bonito. La Marce, la Alicia, bueno, la Ale, ¿cierto? No sé, por decir algunas de las personas con las que en diferentes momentos de la vida uno se ha ido encontrando y que seguimos como avanzando en pensar juntas.
hablas que ahora estás más grande, ¿no? En tu trayectoria Sí. como investigadora, pero pensando en eso, y bueno, yo sé que además tú formas parte de los equipos docentes, ¿no? Que forman a nuevos investigadores, o al menos a los estudiantes de psicología en investigación. Si pudieras pensar en consejos o recomendaciones o algunos principios que te gustaría transmitir a investigadores o investigadores más jóvenes en formación o que están partiendo, cosas que te gustaría poder incluso advertirles, ¿no? Hagan esto o no hagan esto o ojo con esto. ¿En qué podrías pensar de transmitirles? Sí, creo que bueno, lo que decía recién es algo muy importante de transmitir, y creo que intento hacerlo permanentemente, que es el lugar de lo colectivo a la hora de investigar. Investigar siempre con alguien, ¿sí? Independiente de que a veces uno tiene que investigar una tesis de doctorado y esa tesis es de uno, pero los compañeros ahí son fundamentales, los colegas que uno va conociendo como de vida, amigos incluso, por supuesto mentores, profesoras, profesores, que eso tiene que tener como un espacio en la investigación, ¿sí? No es como solo un acompañamiento, sino que hay que incorporarlo en la forma de investigar. Esa es una de las cosas. Y otra cosa creo que también es no tener miedo de investigar temas que pueden ser peliagudos, complejos. Creo que siempre hay formas de investigar, y creo que el componente ético como transversal de la investigación a veces ilumina formas de hacer las cosas quizás que no son como completamente satisfactorias en una primera mirada, pero que sí nos pueden acercar a fenómenos de investigación, especialmente cuando estamos hablando de violencia. Yo creo que eso es una de las temáticas que también ha estado como muy, muy presente en mi trabajo, y que está muy cruzado, o sea, por ejemplo, violencia política, ¿cierto? Muy cruzado de dificultades, ¿cierto? Nos cuesta hablar sobre violencia y nos cuesta hablar sobre violencia política, porque hay mucho estigma también relacionado con eso. Y yo creo que como investigadoras tenemos también cierta responsabilidad de poder poner los temas sobre la mesa. Nos cuesta, no estamos entrenadas para aquello, yo diría, en el mundo de la academia. Hay investigadoras que son más, tienen un lugar más público, pero yo creo que esa es una de las cosas que a mí me gusta también transmitirle a las y los estudiantes, como no tener susto de investigar cosas que pueden ser complicadas, porque el componente ético nos ayuda como a pensar formas creativas de investigación. Bueno, y en tu trayectoria lo aludiste, ¿no? Llegas a Biodemos, ¿no? Como, ¿qué representa en tu trayectoria en tanto investigadora esta llegada, este anclaje, este posarse, ¿no? en este Biodemos, en este grupo? ¿Qué ha significado? Ha sido súper bonito, porque justamente creo que representa varias de las cosas. Esto no lo había pensado antes, pero como de las cosas que han ido como empujando esta exploración colectiva. Justamente porque es un colectivo muy, muy rico, siento como de mucha apertura de conversar temas que justamente son esos temas que de los que cuesta hablar más públicamente, digo, como en la agenda pública. Y eso es muy oxigenante para una como mujer y como investigadora y como profesora también. El aprender de las colegas es algo que es muy alucinante. Entonces tener como poder contar con un espacio donde nos vamos transmitiendo investigaciones y donde se nos van también ocurriendo nuevas ideas para investigar temas que a veces no parecen tan nuevos. Creo que es algo muy, muy bacán de este espacio. Y además como tener la posibilidad de mirar el tema de la violencia política, que es un tema que ha atravesado la historia de nuestro país desde diferentes dimensiones. Las otras violencias también que exploramos en el centro, en el instituto quiero decir, pero poder tener como espacios de investigación y de confianza
para hacer avanzar ciertas reflexiones colectivas. Creo que es muy privilegiado en momentos como este de Chile, ¿cierto? Donde se dice que hay mucha polarización, como que hay mucho encuentro también y mucho acompañamiento de cómo uno va conceptualizando ciertas cosas, ideas también como de hacia dónde hacer avanzar. Entonces creo que eso significa continuar con lo colectivo, abrir eso, buscar como nuevas instancias y una oportunidad de investigar temas que son fundamentales y que están de nuevo atravesados como por harta estigmatización pública, y que creo que a partir de investigaciones que a veces son como muy pequeñitas, vamos abriendo ahí como nuevos ángulos de investigar, y eso ha sido muy, muy, muy bonito. Para ir cerrando, cosas que te gustaría decir en relación al investigar. Cosas que me gustaría decir en relación al investigar. Esto es como un ejercicio como proyectivo. Me gustaría decir que tuve la suerte hace algunos años de encontrarme con un grupo de artistas e investigadoras quienes conformaron otro espacio de investigación que ya culminó, que era un núcleo milenio de arte, performatividad y activismo, que como que abrió una ventana a pensar la investigación. Y eso es algo que igual me gustaría mencionar, como la posibilidad de crear cuando uno investiga. Crear lenguajes, crear espacios investigativos. Creo que eso es algo que quisiera recalcar, que es un aprendizaje más o menos reciente y que rescato mucho, y que creo que uno, independiente de que no esté investigando como en un espacio como de arte o temas artísticos, es algo que debiese acompañar nuestros procesos de investigación. Eso, investigar es acompañarse, investigar es cuidarse, y yo creo que se vienen tiempos difíciles para la investigación, en el sentido de que hay cosas que están pasando a nivel internacional que nos hacen pensar en cosas que eventualmente podrían pasar en nuestro país, y creo que en ese sentido como acompañarse y cuidarse es súper importante, y como anticiparse quizás a algunas de esas cosas para fortalecer las comunidades de investigación. Eso yo diría. Muy bien, muchísimas gracias, Manuela. Gracias a ti, Marce.